El turno corresponde al Consejo de Transparencia de la Región de Murcia. Santiago, cuando quieras, y bueno, pues estamos en tu territorio. Muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer, como no, a la organización de este congreso, en el que el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia colabora en la medida de sus posibilidades. Y voy a intentar centrar mi intervención un poco, digamos, cambiando un poco el tercio, ¿no? El hecho de que yo estuve aquí como presidente suplente del presidente titular, ¿no?, que es Julián Templado, habla un poco de que la situación del Consejo de la Transparencia en la Región de Murcia es una situación ahora mismo inestable, dudosa, provisional. No es un momento de incertidumbre, ¿no? Es un momento un punto de inflexión y, por tanto, frente a mis demás compañeros, y la verdad es que ciertamente, y compañeras, me daba cierta envidia, porque creo que efectivamente es el momento de que los órganos de transparencia, los órganos independientes, los consejos, los comisionados, pues ya actúen, digamos, con una cierta madurez, discutiendo los criterios técnicos, afilando los mecanismos de protección de la garantía del derecho, tomando nota de los criterios jurisprudenciales. Eso requiere un sosiego, requiere una estabilidad institucional, requiere un impulso político que apoya esa función esencial. Y en ese sentido hay que reconocer que la transparencia siempre va a ser un problema para los políticos, ¿no? Los políticos en sentido de los gobiernos, ¿no? Y por tanto todavía es más de aplaudir pues aquellos gobiernos que efectivamente apuestan por defender la transparencia, sabiendo que al final, ¿verdad?, pues es algo que les va a limitar, ¿no?, en una tendencia irrefrenable de cualquier poder, ¿no?, que es retener la información. Por tanto, esa paradoja en estos temas siempre está, y por eso digo que sería el momento, y ojalá en el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia pudiéramos también estar en esa posición de discusión, de debate, sosegada, estabilizada, pero no es así. No obstante, nosotros, desde el Consejo, hemos hecho el esfuerzo, ¿no?, de publicar un análisis, un estudio de todas las resoluciones, 800 y pico resoluciones que ha dictado el Consejo desde su creación en el 2015, y además con la garantía de que este estudio pues ha sido elaborado por dos de los más prestigiosos estudiosos académicos de la transparencia en España, ¿no?, como son los catedráticos de la Universidad de Sevilla, don Emilio Guichot Reina y Concepción Barrero Rodríguez. Y por tanto, de alguna manera también, pues este libro, que tienen todos ustedes a su disposición, creo que se ha entregado en la carpeta del congresista, gracias también al esfuerzo del Consejo, ¿no?, porque lógicamente, pues, pero considerábamos importante presentar, ¿no?, dar cuenta, rendir cuenta de la actividad que se ha llevado durante estos años en el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia. Sea lo que sea que pase en el futuro, ¿no?, pero por lo menos aquí está, ¿no? Hay un testimonio de que las cosas se hicieron, se intentaron hacer lo mejor posible. Por lo tanto, mi intervención no va a ser técnica. Yo soy profesor de Derecho Administrativo, lo que pasa es que yo en esto de la transparencia llego más bien a través de cargos institucionales, ¿no?, como secretario general de la Universidad de Murcia, que me designa como consejero, con el primer presidente, ¿no?, del Consejo de Transparencia, que todos ustedes conocen, don José Molina, ¿no?, que realmente pues, es una figura irreemplazable, ¿no?, por su impulso, su ánimo irrefrenable, ¿no?, de proclamar y garantizar la transparencia, ¿no?, lo cual efectivamente pues, a todos los que estábamos colaborando con él nos llevaba
en su actividad, como digo, volcánica, nos llevaba un poco a maltraer. Pero bueno, esa fue la primera fase del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, una fase inicial donde recordemos también que aquí las circunstancias juegan un papel, ¿no? En la ley del 2014 regional surge en un momento en el que no hay ningún partido en la Asamblea que tenga mayoría. Y por tanto aquí se produce una verdadera negociación, un acuerdo, un pacto, ¿no? Aparte que, bueno, había un ambiente social, teníamos la ley estatal de 2013, de convicción, ¿no? de que había que erradicar la corrupción, el transfugismo político, todas aquellas situaciones que habían llegado a la sociedad a una situación muy crispada, muy de desconfianza en las instituciones, y esta legislación de transparencia, la estatal y la regional, venía un poco a poner freno, ¿no? a esa situación un poco de crisis social, ¿no? Por tanto, la ley regional murciana es una ley fruto de ese pacto y de ese acuerdo de todos los partidos que en ese momento estaban en la Asamblea, y eso, si ustedes lo analizan en detalle, se nota en algunos rasgos de la ley. Es decir, que es una ley, por ejemplo, que respecto a las entidades obligadas a rendir información, pues va más allá de la estatal, ¿no? Es decir, que es una ley que es muy favorecedora del control de la información que deben rendir las administraciones, o incluso favorece al reclamante, ¿no? reduciendo los plazos respecto de la legislación estatal para que haya obligación de entregarle la información, ¿no? Todos son signos evidentes, plasmados en el texto legislativo, de que es una ley con vocación de ser expansiva, de ir más allá de la legislación básica estatal y de garantizar en el ámbito de la región de Murcia un amplio derecho de acceso a la información y de obligación de transparencia. Es verdad que en esos primeros años, claro, cualquier institución necesita su tiempo de implantación. Era normal que hubiera pues una cierta no saber exactamente cuál era tu función, y vamos, aquí la personalidad de Pepe Molina, volvemos a lo mismo, estábamos dando premios, que hablando en institutos, que recibiendo organizaciones de inmigrantes, etcétera, ¿no? Era una actividad que además, digo, puso de manifiesto algunas lagunas que también tenía la ley. Es decir, la ley tiene esos elementos positivos, pero también tenía algunos defectos, ¿no? Algunos defectos, por ejemplo, el no integrar de modo expreso a las entidades locales en su ámbito subjetivo. Esa situación que yo personalmente, como académico, digamos, no veía como un obstáculo insuperable, ¿no? Porque, en fin, un criterio interpretativo mínimo y básico es nunca hacer una interpretación literal de los preceptos, sino una interpretación sistemática, integrando la legislación base, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos, toda la dogmática. Pero, sin embargo, aquí sufrimos una interpretación rigorista literal, por la cual, como no estaban expresamente incluidas las entidades locales, el Consejo de la Transparencia no podía resolver las reclamaciones frente a las inadmisiones de solicitudes de información que se presentaran frente a los ayuntamientos y entes locales de la región. Así estuvo el Consejo unos años, digamos, los ciudadanos de la región de Murcia no tuvieron garantía de su derecho de acceso a la información frente a las entidades locales, en virtud de una interpretación, repito, desde mi punto de vista, exagerada, rigorista, literal, pacata, si queremos llamarla, y fue el propio Consejo en el que el 2020 decidió que retomaba esa actividad, incluso estando pendiente de una sentencia del Supremo que finalmente zanjó la cuestión, reconociendo que el Consejo de la Transparencia de la región de Murcia, a pesar de que el dictado literal de la ley no incluía a las entidades locales, por una interpretación que es la más evidente cuando hablamos de derechos fundamentales o derechos de los ciudadanos, que es aquella interpretación que más favorece la aplicación del derecho, pues evidentemente entendió que era competente para resolver dichas reclamaciones. Pero insisto un poco en que fue el Consejo el que antes, por tanto, tomando el riesgo de que el Tribunal Supremo le corrigiera, el que decidió que era inadmisible, era simple y llanamente inadmisible que los ciudadanos de la región de Murcia no tuvieran garantizado su derecho de acceso a la información
frente a las entidades locales, teniendo en cuenta que no podían ir al estatal porque la propia ley, al establecer que si creabas un consejo ya no podías ir a la vía del convenio, no había convenios sectoriales, por así decir, ¿no? Solo el estatal para lo local y el resto para lo regional. Eso no era una interpretación posible y, por tanto, la única consecuencia era la desprotección del derecho. Por lo tanto, eso es normal, ¿no? En un proceso de establecimiento de una institución, el que haya esas situaciones, sobre todo cuando el texto legal pues, necesita mejoras o necesita aclaraciones para ir perfeccionando la aplicación de la ley. Sin embargo, hay una segunda etapa, que es a partir de la presidencia del actual presidente, de Julián Templado, en la que se producen, yo entiendo una situación paradójica, esta es mi interpretación, en la medida en que les pueda resultar interesante, digamos, la vida interna institucional, en la que, por un lado, la figura de un magistrado era una aportación muy interesante, porque llegaba el momento de la consolidación técnica del Consejo, de la aportación de criterios jurídicos que vinieran ya un poco a aposentar los criterios, pero a la vez se empieza a enrarecer el ambiente con la administración regional. Empezamos a que nos impugnan las convocatorias de plazas, que el presupuesto no se ejecuta, no se establecen las partidas, se deniegan el acceso o la posibilidad de un registro propio del Consejo. Y esa propia interposición de recursos, ¿no? Cuando te deniegan la personalidad jurídica, pero a la vez te demandan ante un contencioso administrativo, de alguna manera es bastante paradójico, ¿no? Que si yo soy un órgano de la administración regional, usted misma se lleva a sí misma a los tribunales, hombre, por favor, ¿no? Entonces eso lo que implica, evidentemente, es una situación de desacomodo, de falta de entendimiento entre el órgano que tiene la función de garantizar el derecho de acceso a la información y el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de las entidades locales. La principal sometida, evidentemente, es la propia comunidad autónoma. Por eso decía que en este tema de la transparencia siempre hay que entender que habrá ese roce, ¿no? Es inevitable en sí mismo. Esa falta de entendimiento que no hace nada bien al funcionamiento del Consejo, y entiendo que tampoco hace nada bien al Gobierno regional en su posición de garantizar, aunque sea el cumplimiento de la propia ley aprobada por la Asamblea, ¿no? Por eso decía que esta situación ahora mismo es un poco de incertidumbre y de alguna manera se tendrán que tomar decisiones desde la política. Tendremos que tomar decisiones desde la política. Las opciones son dos, evidentemente. Suprimir el Consejo, es decir, derogar la ley. Parece que incluso pues, nos llega que ya hay conversaciones, ¿no?, de representantes del Gobierno regional con Madrid, que suponemos, porque no nos han contado, que irán un poco desondeando esa posibilidad. Entendemos, porque no lo sabemos, no nos han contado ahí de qué se ha hablado. Es una posibilidad, supresión del Consejo. Alguien comentaba, bueno, esto sería la primera comunidad autónoma que diera ese paso atrás, pero bueno, ¿por qué no? También uno puede reconocer que no está maduro, que no tiene los medios, que no... y simplemente pues entender que no está en condiciones de tener un órgano independiente que garantice ese derecho y que prefiere que lo haga el Consejo Estatal. Son 8 comunidades autónomas actualmente, por lo tanto tampoco es nada anómalo. O sea que yo personalmente, como aquí si me pongo el traje de académico, me es un poco indiferente, ¿no? Yo lo que quiero es que el órgano que resuelva sea independiente y tenga garantizados el ejercicio de sus funciones. Si es en Murcia, pues en Madrid, bueno, es una decisión que permite la ley y que se deja un poco a la discrecionalidad política. La otra decisión, y voy terminando por las cuestiones de tiempo, evidentemente es mantener el Consejo. Si se decidiera esta segunda opción, mantener el Consejo, pues había que dotarlo de los medios, lo que no se está haciendo en la actualidad. Había que dejarle que efectivamente cumpla las funciones que se le encomienden y me atrevo a decir que su sede debería estar en Cartagena y no en Murcia, es decir, lo más lejos posible del Palacio de San Esteban. Muchas gracias.